Muy buenos días para todos mis amados hermanos, para todo el pueblo del Señor. Una bendición muy grande el poderme dirigir hoy a ustedes para que con gozo, con alegría, podamos hoy celebrar todos juntos en este nuevo día el acontecimiento de nuestra salvación. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice la Biblia. 1000 años antes de la crucifixión y muerte de nuestro Salvador Jesucristo, el salmista David declaró en el Salmo 22, del verso 16 al 18, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes, dice la palabra. La palabra declara que Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas, que era también llamado Judas Iscariote. Iscariote viene de la palabra Cariot, era una aldea que quedaba al sur de Judea. Iscariot quiere decir hombre de Cariot, también llamado Sicariot, que era lo que usaban los mercenarios, los revolucionarios en ese entonces. Era el puñal que usaban ellos. En este tiempo le dicen sicarios, sicarios. Literalmente en arameo quiere decir Iscariot, el que apuñala por la espalda, el falso, el que entrega. Mis amados hermanos, Jesús fue llevado ante el concilio, que estaba compuesto por los principales sacerdotes y por los escribas. Fue llevado ante Pilato, que se lavó sus manos al no hallar culpa en el Señor. Fue llevado ante Herodes, que lo menospreció y lo vistió con ropas de burla. El Señor Jesucristo, hermanos, tuvo 6 juicios ilegales a puerta cerrada. Tuvo que pasar por todo esto el Señor Jesucristo. Una corona de espinas en su frente, un zarzal que le colocaron alrededor de su cabeza. Su frente fue horadada y su cráneo en espesos hilos de sangre que brotaba de su cabeza a sus pies. Desmedidamente le daban puños en su rostro hasta no haber más parecer en él ni hermosura. Él sufrió el martirio del látigo romano, que tenía puntas de metal y tenía pedazos de hueso también. Esto desgarró su espalda 39 veces. Dice la Biblia, herido y abatido, no abrió su boca. Llevando su propia cruz, él cayó 7 veces en el camino, hasta el lugar llamado Gólgota. Como cordero, dice la palabra, fue llevado al matadero, y no profirió palabra en contra de ellos. Los sentenciados a muerte tenían que llevar en su cuello colgado su sentencia escrita. El título escrito de su causa, de la causa del Señor Jesús, era el Rey de los Judíos. Esto fue puesto en su cruz. Y al colocar al Señor en esa cruz y sus manos y sus pies fueron atravesados para apuntillarlo a ese madero. Junto a él habían 2 cruces más, de 2 malhechores, nos dice la Biblia. Y abrazando el horizonte, el Señor Jesús exclamó su último discurso y dijo su primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel que no conoció pecado, hermanos, por nosotros se hizo pecado. Él pide perdón al Padre por toda la humanidad. En esta palabra se conoce como la palabra del perdón y nos enseña hasta el día de hoy que si queremos ser hijos de Dios, a pesar de las heridas que nos causen, tenemos que perdonar. El perdón es la llave para entrar por las puertas del cielo, mis hermanos. Nos dice también la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 23 en el verso 39, que habían 2 malhechores. Uno se llamaba Dimas, el otro se llamaba Gestas. Dice la historia de que Dimas estaba allí por haber robado unos rollos de la ley y lo habían colgado. Era el dueño de una posada y él robaba a los que allí posaban.
Y Gestas dice que era un asesino, y por eso él se encontraba en esa cruz, sentenciado a morir. Dice también la historia que Gestas nunca conoció de Dios. Y este hombre Gestas, al ver que están allí colgados en la cruz, exclama lo siguiente. Dice, y uno de los malhechores, dice el verso 39, capítulo 23 de Lucas. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y este hombre que está hablando es Dimas, y dice en el verso 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, la palabra hoy, es el tiempo presente. Son las promesas, hermanos. Son las promesas que el Señor hace. Esta es la palabra de promesa. Las promesas de Dios son para hoy. Las promesas de Dios tenemos que arrebatarlas hoy, en el presente. Así como hace muchos siglos atrás nació el Salvador allá en Belén y los ángeles dijeron, hoy ha nacido un Salvador. Hoy se ha cumplido la palabra. Hoy, cuando estaba Zaqueo, usted recuerda, cuando el Señor pasó por ese árbol, el Señor le dijo, baja de ese árbol, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y estando ya en la casa de Zaqueo, el Señor Jesús exclamó diciendo, hoy ha llegado la salvación. Leemos allá en Hebreos capítulo 4, en el verso 7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La promesa, mis amados hermanos, en esta palabra de promesa que nos da el Señor hasta el día de hoy, esta palabra de promesa es para el presente. La fe habla en el presente. El Señor dice en su bendita palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y si leemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 25, nos sorprende en la palabra del Señor cuando dice, cuando leemos lo que está escrito, dice la palabra, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. María, una mujer viuda en este entonces, estaba viendo morir a su hijo. Esta madre que había sentado a su hijo sobre sus rodillas, esta madre que le había enseñado el Shema, que quiere decir la primera oración de los judíos, que un niño judío invocaba a Dios. 33 años antes en Jerusalén, esta misma madre había subido un día de febrero al templo de Jerusalén a ofrecerlo a Dios, el Señor, cuando escuchó de un anciano la profecía, a ti, mujer, un día una espada te atravesará el alma. En la cruz, en esta tarde se estaba cumpliendo esta palabra. Allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en el verso 26, nos dice esa tercera palabra. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo a su discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta palabra habla de la unión familiar. Es una palabra que pasaría por todas las generaciones hasta el día de hoy. Una palabra, hermano, que nos provee una familia. Una palabra que nos incluye a nosotros al hablarnos, hermanos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la bendita palabra. Cada uno de nosotros, hermano, hemos sido pasados de las tinieblas a su luz admirable. Allá en Primera de Pedro, el Señor nos provee una familia a nosotros. Él nos coloca en un lugar privilegiado. Él nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Somos nosotros, hermano, estos gentiles santificados. Somos nosotros los que Dios ha provisto una familia. Esta es la palabra, esta es la bendición para las familias. Es la palabra que une los hogares, es la palabra que vuelve el amor de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. En un esfuerzo del Señor Jesús porque el aire le llegara a sus pulmones y sus ojos llenos de sangre y de sudor, exclama lo que dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 27 verso 46. Cerca de la hora novena, o sea, iban a ser las 3 de la tarde aproximadamente, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la cuarta palabra, la palabra de soledad. Él no gritó en la flagelación del látigo romano. Él no gritó cuando le colocaron la corona de espinas, ni cuando le apuntillaron en la cruz. Pero ahora el Señor grita y exclama al Padre porque se siente solo, se siente abandonado. Pero, ¿por qué el Padre tendría que abandonar a su Hijo si es lo único que tiene y le acompaña en los cielos y lo dio por sacrificio por cada uno de nosotros, en pago por nuestros pecados? Dice la palabra del Señor que todos nuestros pecados cayeron sobre Él en ese instante, en ese cuerpo inmaculado y santo. Todos nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad por todas las generaciones, habían caído sobre el Señor Jesús. El Señor, el Dios y Padre, que hizo los cielos y la tierra, ama al pecador, pero no ama el pecado, y Él no mira el pecado. Él ve al pecador y Él lo ve con misericordia. Él lo ve con misericordia. En Isaías capítulo 59, en el verso 1 dice, La mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todos nosotros un día nos descarriamos como ovejas, hermanos. Todos nosotros, en cierto momento, nos descarriamos como ovejas. Hoy viene esa palabra a nuestro corazón, esta cuarta palabra, la palabra de soledad, porque los pecados avergüenzan a la gente, los pecados traen vergüenza al pecador y no les permite llegar al Señor, les trae condenación para no orar. Hoy, hermano, el Señor toca los corazones, toca las vidas, toca los que están escuchando este audio, para que no se sienta solo. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Ya el Señor pagó por nuestros pecados. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, esperando el oportuno socorro. Acerquémonos delante del Señor. Él se sintió solo, Él estaba solo, Él se sentía solo. Tal vez miraba a lo lejos en el horizonte para tratar de divisar dónde estaba aquel hombre, aquel paralítico o aquel ciego que había sanado, pero ninguno de ellos estaba ahí. Ninguno de los que le decían Hosana el Hijo de David y arrojaban mantos y ramos al suelo para que él pasara y era proclamado como el Rey. Hoy, hermano, hace 2020 años atrás, no encontró a ninguno. El Señor se sentía solo, se sentía abandonado por el Padre. El Señor dice en esta palabra de soledad, no te dejaré ni te desampararé.
He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uno de los tormentos de los crucificados era sentir sed porque se estaba acelerando la muerte de estas personas. Jesús se hace en esta palabra solidario al exclamar en el Evangelio según San Juan capítulo 19 en el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es la quinta palabra, la palabra de necesidad, que como les estaba diciendo, el Señor se hace solidario con los enfermos, se hace solidario con los moribundos, con los grandes y pequeños, que piden por favor un poco de agua, que hoy vemos a nuestro alrededor, que están sedientos de una palabra de consuelo, que están en una cárcel o que están en un hospital. Somos nosotros como iglesia, mis amados hermanos, en esta palabra de necesidad donde el Señor nos enseña a cada uno de nosotros a ocuparnos como iglesia de lo fundamental de la gente, de lo que necesitan las personas. Todas las personas tienen necesidad. El Señor dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Miremos a nuestro alrededor, cuánta necesidad, cuántas personas que nosotros vemos que están a nuestro alrededor y necesitan una palabra de consuelo, necesitan un buen consejo. Mis amados hermanos, esa es la palabra de necesidad que nosotros tenemos que poner por obra, porque todos estamos necesitados de una palabra, todos estamos necesitados de una mano amiga. Dice la bendita palabra del Señor que después de que lo colocaron una esponja con vinagre y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y en Juan capítulo 19 verso 30 exclama la sexta palabra del Señor Jesucristo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, dice la palabra. Esta palabra, consumado es la palabra de victoria. Esta es la sexta palabra. Y era cuando un deudor era detenido por no pagar una deuda y salía de la cárcel. Le colocaban en su puerta un letrero que la deuda había sido pagada. Ese letrero decía deuda pagada, o consumado es, o deuda cancelada. Jesús nuestro Señor limpió el acta de nuestras deudas, el acta que nos acusaba. Él limpió nuestras deudas, nuestros pecados con su sangre. Nos dice la bendita palabra del Señor en la carta a los Colosenses en el capítulo 2, en el verso 13, que estando nosotros muertos en pecados, dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Qué alegría, mis amados hermanos, por esta palabra de victoria. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la séptima palabra, la palabra de confianza. Esta palabra de confianza nos anima a todos, a cada uno de nosotros, a colocar todo en las manos del Señor, echando nuestras cargas delante de su presencia, que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, esa confianza que Él mostró, esa confianza que nuestro amado Salvador mostró, he aquí, dice la palabra, yo sé los pensamientos acerca de vosotros, dice el Padre Celestial, pensamientos de paz y no de guerra, para daros el fin que esperáis. Es la confianza que Él nos da a cada uno. Y aquí vemos el amor del Señor, al saber que le espera el amor infinito del Padre, que le está esperando con los brazos abiertos arriba en el cielo.
Es el último suspiro de sus pulmones. Ya sin fuerza en su ser, Él encomienda su espíritu al que todo lo puede, al que todo lo hace. Nosotros, hermanos, depositemos hoy nuestra confianza en las manos de Dios. Él sostiene este mundo, Él nos sostiene, Él nos sustenta. Deposite su confianza en las manos del Rey, que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. No se preocupe por el día de mañana, o qué va a pasar, qué va a acontecer después de que pase todo esto que estamos viviendo. Deposite su confianza en Dios. Hemos creído en un Dios poderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Este mensaje sigue grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones. El sermón de las 7 palabras. Sigue vigente esta palabra hasta el día de hoy. Padre eterno y celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros, tú sigues con nosotros y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Nuestra confianza está en tus manos, nuestros hijos están en tus manos. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo a todos los que escucharon este mensaje, esta palabra profética que en el poderoso nombre de Jesucristo ha de cumplirse en cada uno de nosotros. Hoy bendecimos el nombre de nuestro Dios y Salvador y damos gracias por ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque suyo es el reino, el poder y la gloria, suya la victoria. Amén y amén. El Señor Todopoderoso les continúe bendiciendo a todos, mis amados hermanos. Por el camino recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levanta